Estás escuchando Por Decir Algo. En Radio Mundo, 1170 AM. Conectate con nosotros. Instagram, Por Decir Algo Web. X, Por Decir Algo Web. WhatsApp, 091-525252. PDA Radio. En Radio Mundo, 1170 AM. Se me eriza la piel. Qué lindo. Este pasado jueves, en este mismo edificio, se realizó el Congreso de la AUF, que tuvo temas picantes y preciosos para tratar, pero que tienen hoy un presente, pero tienen una historia que no todo el mundo conoce y que Martín Rodríguez nos va a explicar detalladamente. ¿Qué nos conecta con el presente y esa historia de la que hablaste en el preámbulo? Tenfield. Por eso la canción que suena y por eso, esta propuesta que tenemos sobre el cierre del programa de hoy, que podríamos definir de distintas maneras. Un título posible es Auge, Apogeo y lenta caída de Tenfield, que no ha tocado el piso y que está dando su pelea y que explica buena parte de estos movimientos de los que Seba hablaba recién, que se están dando en este momento, y que nos conecta con 26 años de historia a esta altura del fútbol uruguayo, y que vamos a repasar en 10 hitos, ¿no? Contando del 1 al 10, por decirlo de alguna manera. El paso número 1, ¿no? Ahí está, eso mismo. Es casi que el punto de partida, ¿no? Yo dije recién 26 años. El 20 de noviembre del 98 se firmó el primer contrato con Tenfield, que fue un contrato entre la AUF y Tenfield, quiero decir, que le dejó a la AUF $50 millones, que para aquel momento eran mucha plata. El tema es ponerse a ver por qué plazos, por qué productos, y ahí es donde empiezan a surgir algunas discusiones, ¿no? 36 millones por 10 años del fútbol local hasta el año 2009 y 14 por los productos de la selección. Esto es, derechos de eliminatorias 2002 y 2006, amistosos con Cayet y las recaudaciones para Tenfield, estática en partidos por esos conceptos y también publicidad en TV de todas las emisiones de todos esos torneos o amistosos disputados por la selección. Todo lo anterior, por las dudas, también para selecciones juveniles, provisión de indumentaria, es decir, en lugar de hacer un contrato directo, AUF, Adidas, Nike, Puma, no. Yo, Tenfield, cierro ese acuerdo y vos te vestís con esta ropa que yo te digo. Sponsoreo de las elecciones, lo mismo, ¿no? Tenfield haciendo casi que de agencia de venta de sponsor para una asociación nacional deportiva. Sí, y sin ser una agencia realmente, porque no es que iba a porcentaje, sino que tenía derecho a venderlo al precio que quisiera. Exacto. Digamos que eso es una cosa que no se sabe mucho, ¿no? Que cuando Tenfield tiene el derecho a vender la publicidad de la camiseta, le pone el precio que quiere y se lo queda Tenfield, no se lo da a la AUF. Sí, efectivamente, así funcionaba el sistema, y por las dudas había en ese contrato que en algún momento leí y trabajé, había una especie de cláusula o de línea que decía, y algo así como publicidad en todo torneo que pudiera hacerse en Uruguay en la medida en que lo jueguen selecciones uruguayas. O sea, si volviera a jugarse un mundialito en Uruguay, bajo esta lógica le caía a Tenfield. Yo dije al comienzo, auge, apogeo, seguimos en el punto 1. Yo tengo la impresión, repasando, que el auge y el apogeo de Tenfield, antes de la lenta caída, que no la tiene muerta ni mucho menos, pero que le ha ido quitando poder, duró algo así como 9 años, ¿no? Y en esos 9 años hay 3 contratos. El primero, el fundamental, el que acabo de leer, el del 98. En el 2000, todo esto pasó con Figueredo, gran socio de Tenfield en la presidencia de la AUF. Se firma el segundo contrato por $2.250.000, que la AUF cobra y Tenfield asume como obligación en ofertar por los derechos de TV para las eliminatorias del 2010. Contexto, año 2000, Tenfield ya había comprado 2002 y 2006, y Figueredo le estaba vendiendo con 10 años de antelación, o 7 si tomás como referencia el momento de comienzo de la eliminatoria, la previa a Sudáfrica. Decía ese contrato que había una cláusula que
que establecía que en caso de que finalmente Tenfield no fuera el adjudicatario, a cambio de haber dado esos $2.250.000, la AUF le tenía que devolver esa plata entera y un interés de 12% por cada año que haya pasado. O sea, le tenía que devolver como $5 millones. Que terminó pasando que la eliminatoria del 2010, no vendida como se venden ahora, antes de que empiece, cuando falta poco, cuando el producto vale, sino vendida casi que una década antes, se la terminó también quedando Tenfield. Y nos queda el tercer contrato de la etapa auge y apogeo, que es un contrato del año 2003. Contexto, 2002, crisis, había una cláusula en el contrato del 98 que decía que ante cualquier situación económica del país, qué sé yo, el dólar quedaba congelado en 17 pesos uruguayos. ¿En serio? Claro, en el 2003 ya estaba arriba de los 30, de manera que los clubes que recibían inicialmente, los clubes menores, $20.000 que supuestamente les aseguraban por mes la manutención, pasaron a obtener, qué sé yo, la mitad de eso, y en pesos, porque aparte de todo eso se especificó. Entonces, esas penurias hicieron que en el año 2003, que fue un año particularmente escandaloso, se prorrogaran por 5 años los contratos de la selección, todos los rubros que le leí, por 5 años. Vencían en el 2009, pasaron al 2014. Estábamos en 2003, vendiendo a 11 años, ¿no? Para que se hagan una idea. Y también lo mismo con el fútbol local, que también pasó a extender 5 años más. Dólar congelado. Y una anécdota, que en aquel momento, mirá vos lo que son las cosas, denunciaba un tal José Luis Palma, que era muy crítico de todo esto. A los clubes no se les entregó, en el caldoso verano del año 2003, copia de este contrato, de esta prórroga. Se les dio algo así como 15 minutos controlados estrictamente por reloj para que leyeran lo que estaban firmando, y con Figueredo manejando de modo magistral la asamblea, todo eso prosperó. Este es el auge y el apogeo. Ahora entramos en la lenta caída. Así que si les parece, vamos por el número 2, Facu. 2. Bueno, los cambios de presidentes en la AUF, a Tenfield en muchas ocasiones le fueron cambiando algunas condiciones. Después de Figueredo llega Corvo. Ya gobernaba aquí el Frente Amplio, ¿no? Y había políticamente algunas presiones, incluso por fuera del fútbol, que antes no habían existido. En 2007... ¿ustedes se acuerdan que yo les hablé de que en el año 2000 Figueredo aceptó $2.250.000 a cuenta de algo que se sabía que ya no tenía marcha atrás? Bueno, en 2007 era el momento de resolver qué se hacía con ese algo, las eliminatorias de Sudáfrica, ni más ni menos, ¿no? Entonces Corvo aceptó $800.000, que fue el plus que puso Tenfield a los $2.250.000 que había puesto antes. Se vendieron por $3 millones. Finalmente, extendió 2 años y medio aparte los rubros de la selección, la camiseta, todo eso hasta el 2016. En 2007 vendías otra vez 11 años para adelante, y por el mismo periodo del fútbol local, también hasta el 2016. Vos lo lees así y decís, bueno, pero ¿qué consiguió Corvo? En definitiva ganó Tenfield, que en el 2000 hizo que Figueredo le aceptara esa plata y ya se quedó con Sudáfrica y 2 años más de todo lo otro. Sin embargo, metió un gol inadvertido Corvo, que fue que sobre papel dejó escrito que se excluía de este acuerdo la eliminatoria previa al año 2014. Y esto nos conecta con el tercer hito, que empieza a tener, si hago memoria, algo más de notoriedad en la opinión pública. Así que, Felipe, Facundo. Vení, Felipe. ¿Qué dice? 3. Los 2. Música y 3. ¿Qué pasa en el 2011? Bauzá se beneficia de lo que resolvió Corvo. Y tiene la posibilidad, siendo presidente de la AUF, de decir por primera vez: bueno, yo voy a vender solo una eliminatoria sin que me la enganchen con la camiseta, sin que me la enganchen con el fútbol local. ¿Qué año dijiste, Tincho? 2011. Ya gobernaba Mujica. Y en esto es importante siempre establecer algunas relaciones del poder del gobierno nacional con el poder en la AUF. Se venden las eliminatorias, el esquema es distinto, se triangula con una empresa llamada Full Play, que le vende a la AUF todos los partidos que se juegan en los otros países. La AUF hace una triangulación y Tenfield termina comprando un paquete bajo una lógica que no era la que quería por una cifra cercana a los $10,5 millones de dólares contra los 3 por las que se había vendido con todo lo que hizo Figueredo en el 2000 y pudo agregarle Corvo la eliminatoria anterior. O sea, se crecen $7 millones, hay una presión brutal sobre Bauzá. Casal termina en una conferencia de prensa diciendo: yo cedí porque quiero ayudar al fútbol,
Pero fue un momento álgido del fútbol, que se siguió con mucha tensión en aquel momento. Como que hizo un favor, no vale tanto, pero yo te voy a pagar igual esos 10 millones porque de última lo que quiero es que todos crezcan. Exacto. Y hubo 2 ministros de Mujica fundamentales para que Bauzá pudiera negociar con cierta espalda política. Héctor Lezcano, que era ministro de Turismo y Deporte en ese momento, y Fernando Lorenzo, que era el ministro de Economía y Finanzas. Los sectores frente amplistas asociados al astorismo tuvieron en estos temas, a través de gente que era futbolera, como Lorenzo y Lezcano, Astori también lo era de hecho, una postura de respaldo a la AUF distinta a la mirada que tenía la gente más cercana a Mujica, que en general siempre tuvo una cercanía con Tenfield y con Casal, que incluso cuando cae Bauzá va a quedar muy, pero muy expuesta. Ese fue el hito número 3, o sea que haciendo memoria, auge y apogeo hasta el 2007, con Corvo hay una cláusula que pasa inadvertida, que después la agarra Bauzá y con eso ya hace la primera buena venta de la AUF, imponiendo condiciones. Cuarto hito. 4. Eso. Y es Bauzá otra vez. Había pasado un año de ese momento álgido en el que recibió amenazas. Hay anécdotas de gente de Tenfield diciéndole en el Ñondor que si querían le traían la salmonela a su confitería. Aloy, secretario nacional del deporte. Magras amenazas igual. Bueno, sí. Medio no sé. tranqui. Te traemos salmonela. Claro, ahí en una mesa al costado Pero de la también caja. fue la época de sabemos a qué colegio van tus hijas. Fue una época donde Les vamos a llevar salmonela a la cantina. No. muchas de muy estas de moda cosas la pasaron. salmonela. Pero bueno, 2012 había pasado un año, naturalmente seguía habiendo disputas, contratos, no se terminó nada con la venta de la eliminatoria esta de la que hablé. Y entonces lo que entraba en juego era el fútbol local. El fútbol local que después de una de las varias prórrogas que les mencioné, la que se hizo con Corvo cuando agarró esos $800.000, estaba vendido hasta el 2016. Y quería Tenfield asegurarlo hasta el 2021 inclusive, o sea, meter 5 temporadas, 17, 18, 19, 20 y 21. En 2012 estábamos pensando en vender hasta el 2021. Y ahí, claro, como era un producto de la selección, mandaban los clubes. El ejecutivo, en la vieja estructura de la AUF, tenía poco margen de maniobra. Y Bauzá la dejó pasar. Pero también hubo otro gol inadvertido ahí. Y es que por primera vez desde que Tenfield y la AUF tenían vínculo, no se enganchó una venta del fútbol local con ningún producto de la selección. Y esto, como el gol inadvertido de Corvo, más adelante va a dar sus frutos. Número 5, por favor. 5. Otro presidente, Wilmar Valdés. Ya cayó Bauzá, ya pasó el 2014, ya la torre ejecutiva con Mujica de presidente lo dejó caer en un contexto de Le soltó la mano a problema. Bauzá, la torre ejecutiva. Le soltaron la mano en un momento en el que el Turco H se puso pillo, la policía resolvió no entrar a los estadios, hubo una fecha que se jugó con pocas garantías y ahí Se paró el campeonato. se cayó el gobierno de la AUF en un momento en el que estaba por jugarse el Mundial de Brasil, faltaba muy poquito, era el primer semestre del año 2014, a ese Mundial ya va Valdés, Wilmar, como presidente, llega la AUF en general respaldado por quienes estaban en posiciones cercanas a Casal, pero en el 2016, con una generación de futbolistas muy fortalecida por lo que pasó en Sudáfrica y por lo que pasó también en Brasil, ¿no? Con tipos como Suárez que tenían ya sobre la opinión pública una ascendencia brutal, viene la famosa cuestión de la camiseta, que yo creo que es de todos los hitos que estoy mencionando el más recordado por la gente, ¿no? 2016... Tenfield, producto de todos esos rubros que tenía hasta ese año asegurado, quiere extender un contrato con Puma y los jugadores dicen, no, tenemos una oferta que es 7 veces mejor, que la riman ellos, que es Nike. Es la irrupción de los jugadores en estas discusiones. Nunca antes se habían metido de esta forma. Valdés se da cuenta que hay que cambiar las alianzas para sostenerse en el poder. Se aleja de los clubes que estaban en torno a Tenfield, se va con los jugadores, Tenfield se ve obligada a igualar la oferta de Nike, se queda a través de Puma con el negocio de la camiseta, pero pagando creo que $3,5 millones por algo que estaba en menos de 1.700.000, o sea, tiene que pagar bastante más de lo que valía, o en el entorno de los 3 millones, cerca de 5 veces más precisamente, y esto le da pie al sexto hito. 6. La Mutual, porque la revuelta de los futbolistas de la selección también está asociada a una revuelta de los jugadores locales. Surge el movimiento Más Unidos que Nunca, que pelea por el derecho de imagen, que antes había sido cedido a Tenfield. Cuando se fundó Tenfield, antes de que se fundara, esto lo denunció en su momento Ricardo Gavito Acevedo, Tenfield como proyecto de empresa ya tenía los derechos
cedidos por la Mutual de Tajo Silva. Ni siquiera había llegado Enrique Saravia. Bueno, en el 2016 para 17, con Más Unidos que Nunca, todo esto se problematiza. Empieza a jugar fuerte Lugano como alguien que rivaliza en cada disputa política con Casal. No deja de haber tensiones entre los jugadores del medio local, algunos de sus referentes, el Bigote López, Agustín Lucas, con esta intromisión de algunos jugadores muy potentes vinculados a la selección. Termina siendo intervenida la Mutual por el MEC y al tiempo Enrique Saravia deja la presidencia y es el tiempo de las conducciones de la Mutual asociadas a las posturas actuales. Es decir, Tenfield a partir de ese momento, ya hace cerca de una década, un poquitito menos, dejó de controlar la gremial de jugadores, a la que históricamente trató de poner como el lugar del cual poco más que venía la legitimidad de su empresa. Si les parece, hacemos un alto acá y vamos con los últimos 4 hitos. Pausa. Por decir algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio. Estamos repasando los hitos que explican el vínculo entre Tenfield y la AUF y que han derivado en este momento álgido que tiene el fútbol uruguayo, que se apronta en diciembre de 2025 terminar aparentemente, por lo menos, el contrato actual de televisación. Una larga historia que estamos repasando con Tincho y que vamos por qué punto. Show de goles. Hito. 7. Eso mismo. Les hablé del gol inadvertido de Bauzá cuando en 2012 tuvo que entregar el fútbol local porque, bueno, ya había dado la pelea por la eliminatoria, pero con el fútbol local no se podía. Bueno, todas no, Sebastián, le dijeron. Todas no se puede. Bueno, Bauzá en el 2017 ya era historia, ya hacía 3 años que no estaba en la presidencia de la AUF. Pero ese gol inadvertido fue interesante porque él no pudo oponerse a esa venta del fútbol local del 2012, pero por primera vez esa venta no enganchó a la selección. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, el tiempo corrió y la extensión de los productos de la selección, otra vez, la indumentaria, el sponsoreo directo, los amistosos, todo eso, ventas de derechos, siempre hablando de la selección, se extinguió en 2016. Pasó el tiempo y eso terminó quedando en manos de la AUF. O sea, la AUF recuperó en 2017, administró por primera vez, en aquel momento, ya 18 años de vínculo con Tenfield, a partir de ese año, una cantidad de rubros que son un platal, que son millones en negocios y que en muchos casos Tenfield manejaba como intermediaria. Ejemplos. Ese año, en noviembre, el 10 y el 14 de noviembre, hubo amistosos contra Polonia y Austria. Bueno, Tenfield los tuvo que comprar individualmente. Por primera vez pagó por partidos amistosos. Antes los tenía por defecto porque en cada contrato eso venía en el bolsón de productos. Cerca de $70.000. Esos partidos, 2 partidos, le reportaron de ingreso a la AUF. En amistosos posteriores, en junio, no hubo oferente. Tenfield no los compró, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Se los dieron a Canal 5 en aquella ocasión, cuando todavía se llamaba... Marcó la cancha Tenfield ahí. Sí, claro, pero la AUF también asumió una lógica de quedar atada a la llegada a un de ofertas, bancando la posibilidad de que pudiera haber partidos que no generasen interés. En diciembre de ese año, hablando de otros rubros que la asociación empieza a explotar directamente, la Asamblea de Clubes aprobó el acuerdo con 2 main sponsors. Yo no voy a nombrarlos, pero es una empresa de telecomunicaciones estatal, exacto, no en este caso, y una mutualista, 2 patrocinadores oficiales, una aseguradora y una emergencia móvil, y 6 colaboradores o proveedores, una marca de refrescos, una empresa de viajes por tierra, una marca de álbumes de figuritas, una de cerveza, una de desodorante y un supermercado de plaza. Bueno, tengo mucha ganas de decirlo. Claro, pero es que yo lo digo así y uno se imagina banners, ¿no? Claro. ¿Cuántas mutualistas hemos visto sponsoreando a Uruguay? ¿Cuántas marcas de supermercado, de desodorantes? Bueno, en un momento esos banners, que siempre eran marcas que hacían contratos con Tenfield, pasaron a ser directamente marcas presentes porque la AUF las empezó a vender. Eso recién pasó en 2017. O sea, a partir de ese momento Tenfield también perdió ese gran ingreso que tenía por el solo hecho de ser intermediario, porque un contrato, en general contratos de 2, de 3, de 5, de 10 años, le daban ese derecho. Hay ahí, por ejemplo, una compra de derechos de 2 partidos de TV Ciudad, también en ese intervalo.
Es decir, la recuperación de rubros empieza a marcar un nuevo paso adelante de la AUF. Y llegamos al punto número 8, que yo creo que es no el más recordado por la gente, pero sí el más importante de todos. 8. 2018, luego de irregularidades en el cierre de la gestión de Wilmar Valdés y tras un breve interinato del quien era el vicepresidente de Valdés, Edgar Welker, FIFA a través de Conmebol dice: intervéngase la Asociación Uruguaya de Fútbol, y asume una comisión con Pedro Bordaberry a la cabeza, Armando Castañ de Bat y Andrés Scotti en representación de los jugadores. Y esa intervención hace una reforma estatutaria que explica el estado de cosas y la lógica política actual y cambia radicalmente lo que pasaba antes en la AUF. Y digamos que se estructura en tres grandes bases en términos de cambios. La antigua Asamblea de Clubes se sustituye por un Congreso, que es lo que hay hoy en la AUF, que es mucho más numeroso y diverso. Antes alcanzaba en la vieja Asamblea de Clubes, donde estaban solo los clubes de la A y un voto de la B, con 9 votos para tener la mayoría. Esa vaca la tenía atada siempre Tenfield. Podía haber 3, 4, 5 que marcaran alguna diferencia, pues los 9, casi 10 de Tenfield eran fijas. Bueno, y esa atadura era económica, siempre. Y casi siempre. Había una lógica también de préstamo de dinero y de que los clubes siempre estuvieran boqueando para que debieran dar a cambio el voto en función de lo que la empresa marcara. Bueno, a partir del Congreso y de la reforma, ahora hay 76 voluntades en total. Los clubes de las 3 principales divisionales representan poco más de 2/3. Los otros lugares son de OFI, el fútbol sala, el femenino, las y los técnicos, árbitros, futbolistas. Esta delegación, esta última, es la más numerosa, lo que le da valor a que la Mutual esté en manos de la corriente de jugadores que la tienen desde el 2017 y no de las corrientes que estaban antes, que eran afines a Tenfield, porque hay muchos votos para el Congreso de la AUF a partir de controlar la Mutual. Ese es uno de los pilares que deja la intervención. El segundo, fundamental, el nuevo estatuto, el que sanciona la intervención, también dice que los plazos de vigencia de los contratos que se celebren no pueden ir más allá de 4 años. Yo les hablé de contratos por 10 años al comienzo de este repaso. ¿Eso es para los contratos de televisación específicamente? Para los contratos en general que se celebren, y esto tiene que ver con televisación, salvo que lo apruebe el Congreso, pero por 2/3. Tenés que tener una mayoría especial, ¿no? Hasta el momento eso no ha ocurrido. Buena parte de los contratos que antes se hacían estaban muy por encima de esos límites. Sí, y una además, mayoría especial que de todas maneras ya tiene la gestión Alonso en general en las votaciones, está en 50 y pico. O sea que en general estaría empezando a lograr. la está rozando. Claro, digamos. se está acercando ya a ese número mágico que necesita. La está rozando. Además, también la intervención ratificó dentro del segundo pilar el hecho de que tiene que haber muchas veces prácticas en ciertos negocios, como los llamados a licitación. Claro. Que el hecho de que esté por escrito es un salto cualitativo. Y el tercer pilar de la intervención, a mi criterio de modo indiscutible, es que al influjo de las autoridades de ese momento se impulsa la creación de AUF TV, que es otro cambio fundamental que a Tenfield le viene a complicar mucho. Claro, Tenfield dijo, esquema. pero ¿para qué querés hacer un canal de televisión si yo paso los partidos de fútbol de la selección uruguaya? Y la AUF Vos dijo, no estarás pensando... No, y la AUF dijo del mismo modo que en el sponsoreo o en la camiseta en un momento decidimos no depender de un intermediario, ahora tampoco queremos depender de un intermediario en la televisación, que claro, es lo más osado porque implica generar una estructura y un desafío mucho mayor, pero eso también tiene su raíz en los tiempos de la intervención. Así que pasamos al penúltimo, al noveno hito. Punto número 9. Bueno, y acá hay otro presidente, el presidente post-intervención, que es el actual, Ignacio Alonso, que antes de las eliminatorias de Qatar intentó dar el gran paso, ya que existía AUF TV, que fue no venderle esas eliminatorias a Tenfield, hacerlas o transmitirlas directamente por AUF TV. Pero ahí Tenfield se puso pillo y digamos que conformó una especie de férrea línea de 4 con 3 empresas, una que tiene su sede en la calle Carnelli, otra en la calle Paraguay y otra en la calle Enriqueta, Comte y Riquet, que son las dueñas de los cables. Los No canales. no se dice. Bueno, sí, ya sabemos de qué empresas hablamos. En ese momento AUF TV tenía todavía un desarrollo muy temprano, entonces el hecho de que los canales se negaran a darle en su grilla un lugar a esta señal, obviamente porque Tenfield, que es un socio fundamental para que los cables tengan personas abonadas, los indujo a tomar esa actitud, hizo que la AUF evaluara mucho el riesgo de emitir por pocas pantallas o solo por streaming algo
tan importante grande, como una claro. eliminatoria. Entonces ahí no se dio el paso de transmitir las eliminatorias todavía solo por AUF TV, sino que se hizo una venta con Tenfield, pero se vendió por $20 millones. Opa. Unos 3 más que la venta de Wilmar Valdés, que había sido todavía con la lógica full play Tenfield, unos 10 más que la venta de Bauzá, aquel granito, no granito tipo de arena, gran separado hito con H del año 2011, y unos $17 millones más que la venta de Corvo que le condicionó Sí, Figueredo. ahí yo diría que también igual la torta del fútbol en general viene creciendo a un ritmo muy grande, Sí. lo cual también explica que se manejen cada vez cifras más grandes. Inflación en dólares. Sí, es decir, con 3 millones capaz que en aquella época comprabas un jugador de fútbol bueno de Uruguay y ahora no lo compras. Sí, habría que medir. También es Habría cierto que que medir. estos contratos también van de la mano con explotar publicidad estática, Sí. es decir, con otras cuestiones que seguramente hagan que esas cifras, yo hablo de pisos en todo caso en estos casos, que esas cifras tengan un techo un poco por arriba. Antes del Mundial de Qatar, se dio un segundo paso, vencida esa eliminatoria, que fue la última que Tenfield televisó, que fue la segmentación de los derechos en cada amistoso, con ventas para televisión abierta, con ventas para distintas empresas de cable, entonces los cables del interior, que son empresas más chicas, a veces accedieron a precios más bajos a tener los partidos, es decir, con cierta cintura, cierto pragmatismo en la venta y con el desembarco de un socio pesado, que hoy es, me parece que el gran socio de AUF TV, que es DirecTV, que ahí empieza a estar muy asociado, incluso con periodistas que forman parte del doble staff, AUF TV, DirecTV, que creo que son la puerta de lo nuevo, que la AUF tratará de hacer en adelante con el fútbol local, aunque esto todavía no está laudado. Y el último hito, todavía en el punto 9, es lo que pasó con la eliminatoria actual, que fue lo que no pudo hacer Alonso en 2020. La eliminatoria actual únicamente, o sea, la produce y la tiene en tanto dueña de la señal, AUF TV, y es la que negocia con las distintas empresas o canales que quieran pasar los partidos. Y te da la señal armadita con su relato para que tú la pases en tu canal. Y vende esas transmisiones, y explota estática, y explota tanda publicitaria y todos los productos que se disparan. Nos queda El 10. eso mismo, que no es el canal en este caso, es el último paso. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, la situación actual es la de que Tenfield es una empresa que siempre consiguió, sobre todo pensando en el producto que en el fondo es el más importante, que es el de todos los fines de semana, el fútbol local. A partir del momento en el que esta rueda que fui repasando entró a girar, tener casi siempre asegurados derechos por entre 5 y 10 años para adelante. A veces pasaba que el contrato vigente en un momento era sucedido por otro y Tenfield ya se aseguraba un tercer contrato para adelante. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, es de enorme contraste. El contrato vigente en este momento corre hasta 2025 inclusive, o sea, le queda 1 año y medio. Y Tenfield no tiene asegurado nada del 2026 en adelante. Y yo creo que esto nos está dejando en las puertas de un momento en el que se intuye la AUF irá por extender la lógica de AUF TV también al fútbol local. Veremos si con suerte o sin suerte, pero en última instancia la explicación de todo este lío de denuncias y de congresos de la AUF disputados y de recurrencias a la justicia y de denuncias por dineros de la Conmebol que supuestamente no se reparten, tiene mucho que ver con la sensación de estar llegando al momento del cuello de botella. Porque la botella se viene afinando hace mucho, ¿no? Pero realmente ahora estamos llegando a la parte más finita. Interesantísimo, además, en un año como el que viene, en el que habrá cambio de gobierno, quizás no de tendencia política, pero cualquier cambio de gobierno que suceda va a implicar también nuevas alianzas políticas. Eso es muy importante en el conflicto de la AUF. Viene ganando mayoritariamente votos la idea de que la AUF va a vender efectivamente su producto directamente. Tiene en este momento el equilibrio político, Alonso, para imponer esa idea y lo ha hecho explícito, pero hay que ver si lo puede sostener de acá a 1 año, que es un montón de tiempo. Claro, claramente hoy Alonso tiene, y con esto terminó, 2 grandes aliados. El principal es Conmebol, que inclusive es el que muchas veces hace que la AUF tenga recursos que permiten combatir la lógica de la dependencia de Tenfield, porque hay una lógica también de dineros que se adelantan a los clubes por parte de la AUF a cuenta de plata correspondiente a derechos televisivos que sigue pagando Tenfield porque es la que tiene los derechos, y el otro aliado es, más discretamente, pero es el gobierno uruguayo. Hemos visto muchas fotos de la pandemia en adelante de Domínguez con la calle Pou con Alonso, y esa es una de las explicaciones del poder de la AUF y de Alonso en este momento. La triangulación más clara se dio en el momento de las vacunas. De hecho, de las pandemias, cuando Uruguay le mandó a Conmebol 50.000 vacunas
una cosa que... Y recibió la final de las copas. Y recibió la final de las copas en un hecho que la verdad es que no, ni siquiera digo que esté mal, pero por lo pronto no tiene por qué ser natural el camino de darle vacunas a la Conmebol, que es una organización privada en definitiva como cualquier otra. Y que goza de inmunidad. Y que goza de inmunidad, que no necesita ningún De tipo de impunidad, vacuna. decís vos. Nos vamos, se terminó por decir algo. Gracias por estos minutitos extra que hemos tenido al Galgo y a toda la radio. Y nos reencontramos el lunes que viene ya para ponernos en modo celeste, porque se viene lentamente otra aparición de la selección uruguaya de fútbol masculino. Así que nos encontramos el lunes que viene. Los potreros y la enseñanza del mostrador, rumbo a la cancha como la hinchada, soñando hazañas, gritando un gol. Sirvo otra vuelta por la celeste, esa que llevo en el corazón. Sirvo otra vuelta por la celeste, esa que llevo en el corazón. Por decir algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio.